¿Te atreverías a entrar en una casa donde los gritos de almas perdidas resuenan en la oscuridad? ¿O caminar por los pasillos de un hospital donde los fantasmas todavía rondan? Hoy, te llevamos a los 5 lugares más embrujados de México, historias de tragedia, locura y apariciones fantasmales que siguen atormentando a quienes se atreven a visitarlos. Quédate hasta el final para descubrir qué secretos oscuros se esconden en estos lugares. ¿Estás listo para conocer lo inexplicable? La casa de la tía Toña es uno de los lugares más misteriosos de Ciudad de México. Ubicada en las profundidades del bosque de Chapultepec, esta casa es conocida por albergar una de las leyendas más oscuras de la capital. Según la historia, una mujer mayor, conocida como Toña, vivía en esta casa, alejada de la ciudad. Ella era conocida por su bondad, ya que acogía a niños de la calle, ofreciéndoles comida y un lugar donde dormir. Sin embargo, la tragedia se apoderó de ella cuando, según cuentan, los niños comenzaron a abusar de su hospitalidad. Un día, en un arranque de ira y desesperación, Toña decidió acabar con sus vidas en un ataque de locura. Después de cometer estos terribles actos, ella misma se quitó la vida en la casa. Desde entonces, este lugar ha permanecido vacío, o eso parece. Los pocos que se han atrevido a entrar han salido aterrorizados. Se dice que la figura de una anciana aparece en las ventanas, observando silenciosamente a los intrusos. Otros han escuchado gritos y lamentos de los niños que supuestamente murieron allí. Algunos aseguran haber visto sombras moverse en el interior, mientras que otros afirman haber sentido empujones invisibles mientras exploraban la casa. Pero lo más perturbador es el testimonio de aquellos que han visto a la propia tía Toña, una figura espectral vestida de blanco, vagando por los pasillos de la casa, como si buscara a los niños que una vez estuvieron bajo su cuidado. La casa de la tía Toña sigue siendo un enigma. ¿Es realmente el espíritu de Toña el que habita en ese lugar? ¿O son las energías de los niños que quedaron atrapados entre los muros de la casa? Si algún día decides aventurarte en sus terrenos, recuerda, no estarás solo, y esto solo es el comienzo. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. ¿Te atreves a seguir explorando los lugares más embrujados de México? Entonces, no te vayas, porque lo peor está por venir. Nuestro siguiente destino es el legendario Panteón de Belén, en Guadalajara. Este cementerio, con más de 2 siglos de historia, es conocido por albergar una serie de leyendas aterradoras. A lo largo de los años, este cementerio ha sido el escenario de historias llenas de horror. Es un lugar donde los vivos y los muertos parecen compartir el mismo espacio. ¿Qué sucede en las noches silenciosas cuando las puertas se cierran? Los visitantes cuentan que las almas en pena comienzan a vagar entre las lápidas, trayendo consigo un aire de tristeza y sufrimiento que se puede sentir en el ambiente. Pero hay 3 historias en particular que han marcado para siempre la leyenda del Panteón de Belén. Prepárate, porque lo que te voy a contar te hará pensar 2 veces antes de visitarlo de noche. Una de las historias más conmovedoras y aterradoras es la del pequeño Ignacio Torres Altamirano, conocido cariñosamente como Nachito. Este niño, que falleció en 1882 a la corta edad de 5 años, sufrió durante toda su vida de una condición conocida como nictofobia, un miedo irracional a la oscuridad. Por ello, siempre dormía con una lámpara encendida. La tragedia ocurrió una noche cuando un descuido dejó al pequeño Nachito solo y sin luz. Su frágil corazón no pudo soportar el miedo y murió de un paro cardíaco.
Pero aquí es donde la historia toma un giro aterrador. Al poco tiempo de ser enterrado, los cuidadores del panteón comenzaron a notar algo extraño. Cada mañana encontraban el ataúd de Nachito fuera de su tumba. Pensando que se trataba de ladrones o bromistas, volvieron a enterrarlo, pero el fenómeno continuó repitiéndose. Al parecer, el niño no soportaba estar en la oscuridad, ni siquiera en la muerte. Finalmente, sus padres decidieron construir una tumba especial sobre la superficie, siempre iluminada por velas y rodeada de juguetes, para que el pequeño Nachito nunca volviera a temer. Hoy en día, muchos visitantes que se acercan al mausoleo de Nachito aseguran escuchar el llanto de un niño, sentir cómo baja la temperatura repentinamente o incluso ver sombras pequeñas corriendo entre las tumbas. Algunos han dejado juguetes en su tumba solo para descubrir que al día siguiente estaban movidos, como si alguien hubiera jugado con ellos durante la noche. Otra leyenda inquietante que resuena entre las lápidas del Panteón de Belén es la del famoso vampiro de Guadalajara. Esta historia se remonta al siglo XIX, cuando se dice que un misterioso hombre llegó a la ciudad y rápidamente se ganó una terrible fama. Cuentan que tras su llegada, los animales y hasta los niños comenzaron a aparecer muertos, drenados de toda su sangre. Los pobladores, aterrorizados, señalaron a este extraño hombre como el responsable, un ser que, según rumores, había hecho un pacto con el diablo para obtener la inmortalidad. Los habitantes decidieron tomar justicia por su propia mano, capturando al hombre y clavándole una estaca en el corazón. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón de Belén, pero su historia no terminó ahí. Con el tiempo, una gran higuera creció sobre su tumba, y cuando las raíces rompieron la lápida, muchos comenzaron a preguntarse si el vampiro había realmente muerto. Algunos aseguran que en las noches más oscuras, cuando la luna está llena, una figura alta y pálida puede verse caminando entre las tumbas, buscando nuevas víctimas. El Panteón de Belén sigue siendo un destino popular para aquellos que buscan respuestas en lo paranormal, o simplemente para los curiosos que desean conocer de cerca estas leyendas escalofriantes. Pero cuidado, si decides visitarlo, nunca sabrás si esos murmullos entre las lápidas son solo el viento o algo más. Acompáñame en nuestra siguiente parada, porque lo que sigue te hará dudar si las historias que escuchaste de niño realmente son solo cuentos. No te vayas, aún nos queda mucho más por descubrir. Nuestra siguiente parada nos lleva al centro histórico de Guanajuato, un lugar de encantadoras callejuelas, historias antiguas y, por supuesto, leyendas de horror. Esta es una ciudad que guarda secretos en cada esquina, pero hay una casa en particular que destaca por la intensidad de su historia trágica y paranormal. Se trata de la famosa Casa de los Lamentos, un sitio envuelto en una atmósfera tan pesada y oscura que muchos dicen que el sufrimiento se percibe en cada rincón. Detrás de estas paredes yace una de las historias más perturbadoras de Guanajuato. Se cuenta que la casa fue propiedad de un hombre llamado Tadeo Fulgencio Mejía, quien vivió a finales del siglo XIX. La tragedia comenzó cuando su esposa, María Constanza, fue brutalmente asesinada en un asalto. Tadeo, devastado por el dolor y consumido por la desesperación, se sumergió en el estudio de prácticas ocultas y rituales esotéricos en un intento desesperado por comunicarse con su amada fallecida. Lo que comenzó como un intento de contacto pronto se transformó en una obsesión por la vida y la muerte. Tadeo se convenció de que debía ofrecer sacrificios humanos para poder reunirse con su esposa en el más allá. Según la leyenda, Tadeo se convirtió en un asesino en serie,
tomando la vida de decenas de personas para completar sus rituales. La Casa de los Lamentos se convirtió en una tumba silenciosa para sus víctimas, y hasta el día de hoy, se dice que los lamentos de estas almas perdidas aún resuenan entre sus paredes. La Casa de los Lamentos nos muestra cómo el dolor humano puede transformar un hogar en una trampa de almas, donde los susurros de sufrimiento aún se sienten en el aire. Pero, ¿qué ocurre cuando el sufrimiento no es solo el de una persona atormentada, sino el de miles de almas que dejaron su último aliento en un mismo lugar? ¿Qué tipo de energía sobrenatural puede surgir en un sitio destinado a la muerte y a la desesperanza? Nuestro próximo destino es un hospital histórico, donde las sombras parecen estar siempre presentes, vigilando, y donde el dolor parece haberse arraigado en cada pared. Este es el Hospital Juárez, un lugar donde las historias de pacientes que nunca se fueron y de médicos fantasmas son solo el comienzo de una leyenda que ha inquietado a generaciones. Prepárate, porque en este hospital, el terror y el misterio parecen ser eternos. En el corazón de la Ciudad de México, encontramos uno de los lugares con mayor carga histórica y paranormal del país, el Hospital Juárez. Este hospital ha sido testigo de innumerables historias de vida y muerte, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los centros de actividad paranormal más conocidos de México. Las historias aquí van más allá de lo que uno puede imaginar, y sus pasillos aún son transitados por almas que jamás dejaron el hospital. De todas las leyendas, la planchada es la más famosa. Esta figura espectral de una enfermera es vista frecuentemente en las noches, atendiendo a pacientes que, a la mañana siguiente, descubren que esa enfermera no pertenece al personal actual del hospital. Pero ella no es la única presencia aquí. Personal y visitantes hablan de sombras que se deslizan por los rincones y susurros que parecen venir de ninguna parte. Hay quienes aseguran que en las noches más silenciosas se escuchan gritos y lamentos de aquellos que quedaron atrapados durante el terremoto. Estas almas, según algunos, aún buscan desesperadamente una salida de este lugar. El Hospital Juárez es un sitio donde el dolor, la desesperación y la muerte parecen haber dejado una marca imposible de borrar. Si quieres que hagamos un video completo dedicado a explorar este hospital y sus misterios, déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. México es un país lleno de historia, de leyendas y, por supuesto, de lugares que llevan consigo los ecos de un pasado oscuro. Estos sitios embrujados son solo una muestra de los misterios que envuelven nuestro país. Lugares donde el tiempo parece detenerse y donde las almas inquietas parecen no haber encontrado aún la paz. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares? ¿O conoces algún sitio más que crees que debería estar en esta lista? Déjanos tu comentario y, si quieres más contenido como este, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. ¿Quién sabe? Puede que nos aventuremos a descubrir juntos los secretos más oscuros de otros rincones de México y del mundo. Gracias por ver y hasta la próxima.